Doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Y gracias por este espacio. No, señora, nosotros interesadísimos en que usted nos cuente cuál es la situación de los pequeños empresarios del país. Este día 15, que es día de nómina, ¿están en condiciones de atender la nómina? ¿Están en condiciones de seguir atendiendo sus obligaciones, sus costos fijos, como se llaman en técnica contable, normalmente en medio de esta crisis? ¿Cuál es el pulso que usted tiene de sus afiliados y de las empresas que, no siendo afiliados suyos, tienen la misma condición, ser pequeñas y medianas? Sí, realmente en estos momentos poder responder por una nómina cuando no estamos produciendo, y cuando nosotros hicimos los días pasados una encuesta de qué tanto contaban las empresas con recursos, ahorros para situaciones como estas, el 84% respondió que no estaban preparados, o sea que la situación es bastante crítica. El mayor compromiso es mantener el empleo que nosotros generamos, pero nuestros colaboradores, ¿hasta dónde pueden esperar mientras un sistema bancario, que es la mayoría de los instrumentos que nos están dando, es a través de la banca, decide si somos sujeto de crédito o no somos sujeto de crédito, si lo aprueban o no lo aprueban? Entonces, realmente hoy nosotros no tenemos para responder con una nómina, a pesar que es nuestra intención lograrlo. Bueno, que no son sujetos de crédito es obvio. Yo no creo que haya ningún analista de crédito que diga que una pequeña o mediana empresa que está cerrada, que no tiene clientela, que no tiene materias primas, que no tiene sus trabajadores en orden, puede ser sujeto de crédito. De acuerdo a la ortodoxia área, ningún objeto de crédito. Para eso se necesita una garantía universal del gobierno a todas esas pequeñas y medianas empresas, para que los bancos no corran ese riesgo y para que sea un riesgo universal de todos los colombianos, que a todos nos interesa mantener vivas las empresas y sobre todo vivas a las personas que trabajan para ellas. Esa garantía universal, ¿qué sabe usted de ella? Ya llegó, el presidente la anunció desde el Jueves Santo, nos parece. Estamos bien entrada la Pascua, vamos a llegar a miércoles de Pascua. ¿Ya existe esa garantía? Un empresario mediano, pequeño, que tiene 5 empleados o 10 empleados, puede decirle al banco: présteme plata porque el gobierno me respalda, el gobierno me fía. Bueno, realmente el Ministerio de Hacienda y Fondo Nacional de Garantía están haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con esa promesa del presidente, y ayer precisamente la garantía para el pago de nómina va a llegar hasta el 90%, pero hay algo que nos preocupa en esa garantía. Si bien es cierto, eso le da tranquilidad al banco para que el banco asegure el recurso que le facilite al empleador para pagar sus nóminas, también es cierto que esa garantía a mayor tiempo, si tú tomas la garantía y vas a tomar un plazo de 12, 24 o 36 meses, tiene una comisión bastante significativa que, independientemente que el gobierno nacional auspicie un porcentaje, si a eso tú le sumas el DTF más el interés que te tasa el banco, dependiendo de tu perfil, porque lo que tú dices es totalmente cierto, aplicando la lógica y siendo coherente con una situación tan crítica. Hoy el análisis de perfil del solicitante del crédito no debe ser tan crítico como en una situación normal, pero resulta que como hoy el mundo está en riesgo, hoy el análisis es mucho más profundo. Esperemos que las garantías den algo de resultado, pero el mensaje claro es que no todo puede ser crédito. Hoy contamos con 12 billones de pesos a través de la banca, a través de las garantías, el respaldo, pero son 12 billones de pesos que también pudieran solucionar directamente el pago por lo menos de un mes o 2 meses de las nóminas más críticas, de las nóminas que están en más alto riesgo, que nosotros hemos calculado por trabajadores de 7.800.000 personas aproximadamente. Es decir, el cálculo de ustedes es que las pequeñas y medianas empresas tienen alrededor de 7 millones de trabajadores. De más alto riesgo, porque somos más de 17 millones de trabajadores
vinculados aproximadamente en 1.600.000 empresas micros, pequeñas y medianas. Y de esas, el mayor porcentaje está concentrada en la microempresa. ¿Y qué hago énfasis en la microempresa? Sencillamente, la microempresa es la estructura más vulnerable que hay en el momento y históricamente ha sido así. Una microempresa te cierra una semana y se acaba fácilmente. Claro que sí, y volverla, ¿ustedes tienen algún cálculo, hay algún estimativo de cuánto tiempo toma una empresa en recuperarse, en abrir los candados, en llamar a sus proveedores, en conseguir su materia prima o conseguir los productos que vaya a intermediar? ¿Ustedes tienen algún cálculo de cuánto tiempo se demora ese proceso de normalización? Mira, yo te aseguro que como están las cosas y hay un factor que va a ser importante, que si hoy, que todavía no estamos tan afectados, pero que pudiéramos oxigenarnos rápidamente y activarnos, hoy tomamos medidas reales de gran impacto, te aseguro que en enero todo el mundo está normal, pero si seguimos así, muy probablemente ni siquiera la reforma tributaria que están considerando van a poder recaudar porque el tejido empresarial no va a estar listo para aportar ningún impuesto adicional, ni siquiera para responder por los que ya están definidos por la reforma que nos rige en este momento. Entonces, precisemos, ustedes, los pequeños y los medianos empresarios, pues que son gran parte de este país ocupado, tienen alrededor de 17 millones o 18 millones de trabajadores, ¿es correcto? Sí, señor. Muy bien, de los cuales de más alto riesgo usted considera que hay 7 millones. ¿Quiere decir que esos otros 10 millones tienen con qué pagar nómina y tienen que con qué mantener sus costos fijos en esta situación? Son empresarios que generan un empleo dependiendo de la actividad, que algunos de ellos están desarrollando actividades parciales y que son menos vulnerables. No es que no sean vulnerables, son menos vulnerables que los 7.800.000. O sea, estamos hablando de 10 millones que son menos vulnerables hasta ahora. Pero si estas medidas siguen extendiéndose y si solamente vamos a pensar en crédito y no vamos a hacer una combinación de créditos a cero interés, que debería ser, porque ya hay un tejido empresarial apostando una nómina que sin producir, más subsidios como han hecho otros países, te aseguro que los 17 millones en la próxima quincena ninguno tendrá capacidad de pagar. Doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI, aquí hay que ser precisos y ser precisos y ser precisos. Cuando uno se cansa de explicar, la gente empieza a entender. 7.800.000 son el número de trabajadores, es decir, podemos estar hablando de más de 20 millones de personas, calculando que cada trabajador responde por 3 personas, y es un cálculo bien conservador. Muy bajo, sí, lo podemos llevar a 4 y es normal. Esa es la realidad. 7.800.000 que no tenemos el cálculo, ¿cuántos de ellos son cabeza de hogar? Si es el único ingreso, la situación todavía es mucho más crítica. Y hay un elemento muy importante, ya que de pedagogía y uno debe insistir en las cifras claras. Si nosotros, como empleadores, solamente hoy estuviésemos pensando en la suspensión de los contratos, le haríamos un daño al trabajador y le haríamos más bien si lo despedimos. Te voy a explicar por qué. Porque si yo hoy suspendo contrato, mientras nos reactivamos, esa suspensión no da la opción de que el trabajador solicite el auxilio al cesante. Pero si yo lo despido definitivamente, sí tiene la opción de aplicar al subsidio al cesante. Pero doctora Quintero, si no hay con qué mantenerles el contrato, mucho menos hay con qué darlos por terminados. ¿Cuánto valen las indemnizaciones? Pues bueno, en estos momentos, si tú hablas con muchos empresarios, están tomando decisiones, así vengan las demandas posteriormente en la etapa de la tal reactivación.
Bueno, doctora Rosemary Quintero, esta es una situación crítica y lo que esperamos es que aparezca la garantía universal para estas empresas para que lleguen al banco y le dice, señor, usted no tiene riesgo. Eso del 90%, yo no sé ese 10% por qué y para qué. ¿Y quién asume la responsabilidad por ese 10%? Que puede tratarse de una cifra supremamente importante. Si estamos hablando... La comisión que hay que pagar por esa garantía del 90%. Bueno, y el 10% adicional, ¿quién responde por ese 10% adicional y cuándo se recupera ese 10% adicional de unas empresas virtualmente quebradas porque están cerradas? Porque no tienen clientela, porque no tienen materia prima, porque no tienen trabajadores, porque no tienen a quién venderle. Esa es una realidad. A los dueños de los bancos si están dispuestos por lo menos a ese 10% obviarlo y mirar también cómo colaboran con la tasa de interés. Bueno, sí. Entonces tiene que ser tasa de interés baja, plazos larguísimos, que le permitan... Ya el plazo está definido por el mismo gobierno, están proponiendo 3 años. Están proponiendo 3. Tú lo puedes tomar de 12, 24 o 36 meses para plazo de pago. Para plazo de pago, con una tasa de interés que no está definida. Pues es que la tasa de interés, el banco tiene un techo máximo, que es la tasa de usura que está, si no estoy mal, como en el 28%, sí. Pero los bancos en estos momentos, no sé qué tasa están colocando, hasta la semana pasada estaba en un promedio del 10%, el DTF está en 4.5%, más la comisión que se defina por la garantía, entonces sumamos y eso es significativo. Doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI, esperemos que ya, hoy, no hay minuto que perder, no hay un instante que perder, hay que recuperar las pequeñas y las medianas empresas porque de ellas depende la estabilidad del equilibrio social de la República. Doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a ustedes. Un feliz día.